¿Sabes cuándo nace la industria de los cruceros? ¿Cuándo? ¿Lo sabes? No, no sé, señor. La industria de los cruceros nace, 8 pesos, reina, nace a finales de los 60 y principios de los 70. ¿Sabes cuál es el primer crucero que empezó a venir acá? No, señor. El Bolero. Ese que ves en las películas. Ese es uno de los primeros que... ¿Te acuerdas de aquel que salía en el crucero del amor? Sí, El Princess. no. El Princess. Esos dos fueron los primeros que comenzaron a venir a Cozumel. Ellos abrieron la actividad del crucerismo aquí en Cozumel. No, que no cuenten otras historias. Okay. Así fue como, no ustedes, No. los demás. Estamos aquí para buscar la verdad. Porque cuentan otras historias. Cuando la historia comienza, también comienza la historia de uno de los monopolios más fuertes que hay en la actividad del crucero, la de los barquitos que servían para bajar al pasar. Los primeros cruceros que llegaron fondeaban enfrente más o menos a 200-300 metros del muelle fiscal, que no estaba tan largo como ahora. Allá comienza la historia, y ese emporio que encuentras ahora, que es el de los Molina, Aviomar, de ahí nace. Y ellos son de nosotros venimos haciendo este sondeo, venimos de Playa del Carmen, se pretende extender el muelle fiscal de Playa del Carmen, pero encontramos una gran oposición de Carlos Joaquín, que es cozumeleño, ¿no? Obviamente defiende los intereses de la oligarquía cozumeleña, del monopolio. ¿Pero de cuál monopolio? Molina. Pero no tiene que ver nada con Molina. En absoluto, estás totalmente equivocado. No, absoluto. Estás totalmente. Por eso venimos a Qué bueno que nos diga, qué bueno. Ni siquiera tiene relación él con los Molina. Dentro de las gentes que más incidieron en el desarrollo del crucerismo aquí en Cozumel, hay varias gentes, de ellas la familia Joaquín, de la cual forma parte el presidente municipal de Solidaridad. Pero estás hablando de una historia muy antigua. Te estoy diciendo que fácilmente estamos hablando de 30 años de antigüedad de la historia. Yo la viví, yo la vi. Yo no vivía acá, yo vivía en el centro del país, pero yo venía cada 6 meses a pasar mis vacaciones acá y conozco cómo se hizo el desarrollo de esto. Los Molina fueron un complemento de algo que surgió. La verdad es que el crucerismo se desarrolló en Cozumel por las bellezas naturales de acá y sobre todo por algo que ya no va a volver jamás. Se fue y ya no existe. La parte del trato, de la calidez del Cozumel de entonces. Te estoy hablando de un Cozumel que no rebasaría, difícilmente rebasaría los 12,000 habitantes. Pues en esa época te podrás imaginar que los que llegaban acá pues llegaban a un semiparaíso. A un semiparaíso. El paraíso fue 10 años antes, cuando todavía no llegaban los cruceros ni llegaban esas cosas. O sea que ellos conocieron casi el paraíso que era Cozumel. Después de eso, toda la historia que le quieran agregar, pero contada por cada uno a su manera. En realidad, los beneficiarios son una serie de gentes que han venido acá a hacer dinero con lo que hicieron los cozumeleños. Que no cuenten historias. Los cozumeleños de aquellos primeros pioneros del crucerismo. ¿Sabes cuándo se consolida el crucerismo? No. ¿No tienes ni idea? Ni idea, por eso vengo a preguntarle a alguien que sabe. El crucerismo se consolida y se vuelve la actividad más importante de Cozumel cuando se construye el primer muelle para cruceros, que es el muelle que le llaman internacional, el que es
entre comillas, del país, o sea, Fiscal. es propiedad de la federación, o sea, Solamente está concesionado por un número de años, ¿no? Después regresa a la federación. quién sabe, porque a lo mejor es una forma muy como se hace aquí en este pobre país de regalar las cosas a otros para que pobrecitos ganen mucho dinero. Entonces, la real de donde surgen todos los demás es del primero, del que se denomina muelle internacional. Después de ahí vienen que yo quiero, y ahorita ya tienes 3 muelles de cruceros. Pero todo, y si lo permitieran, ya por ejemplo el señor también quiere tener su muelle de cruceros. Y ya habla de hacer otro muelle de cruceros del muelle internacional. Lo que pasa es que también ahí va a pasar lo que pasa en muchos lugares. Cozumel finalmente va a terminar igual que Cancún, igual que los demás destinos. La voracidad va a terminar comiéndose. ¿Cuál es su nombre? Miguel Villanueva. Mucho gusto, don Miguel. Mario. Trinidad Molina Fitzmaurice, que es el fundador de la familia esta, de la que tenemos conocimiento, o sea, de lo que estamos hablando. Él llega aquí y trae 2 primeros barquitos con la intención de comunicar Cozumel cuando ya se podía, antes no se podía. Nosotros teníamos que embarcarnos o en Puerto Juárez o en Puerto Morelos. Pero en Puerto Juárez no había absolutamente más que un muellecito de madera. O sea, que ese fue el muelle fiscal hace como 30 años, ¿no? Aquí, ¿Cuál? El de playa, el que viene para acá, el que cruza. No, el de playa debe de tener como 30 años y no es este el que era. Era un muelle de madera y de herraje. Ese se acabó con un ciclón o por el uso. Realmente ese era, pero ese viene después, porque teníamos que embarcarnos no había muelle allá. Precisamente los Molina establecen, Trino Molina, Trinidad Molina Fitzmaurice, establece el primer servicio de cruce entre Cozumel y Playa del Carmen cuando se establece ese primer muelle. Pioneros. Ellos vienen con 2 barquitos que se llamaban el Itzam y el Sacnictec, 2 barcos de casco de fierro antiquísimos que les servían a ellos para ciertas actividades que pretendían ser turísticas que realizaban en Yucatán, en Yucalpetén. Entonces ellos le encuentran un uso, allá no dio resultado, le encuentran un uso y los traen aquí a Cozumel. Ellos establecen ese primer servicio de cruce entre Playa del Carmen y Cozumel. Y aparejado con eso llegan los cruceros, empiezan a llegar, descubren Cozumel, porque los cruceros fueron descubiertos Cozumel fue descubierto por los cruceros, no al revés. Los cruceros descubrieron Cozumel y empiezan a venir. Como te digo, el princesa de los mares, El crucero del amor, ¿no? el bolero, y uno que me parece que se llamaba Princesa Noruega o algo así. Esos son los primeros cruceros. Los cozumeleños los conocemos como de primer nivel, o sea, son de los que empezaron a llegar acá y fondeaban. Entonces Bueno, menos de nueva generación. luego vienen, ahorita ya andamos, o los que lo cuentan de esa manera, andamos ya en la 5ª generación, o sea, los cozumeleños ya hemos conocido 5 generaciones de cruceros, empezando por el que te digo, el bolero y esos que venían primero, que fueron los primeritos a principios de los 70, fines de los 60. A mí me manera que me ha mostrado su teléfono y su nombre.